La vida vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado hablando de el origen del vinilo y el LP, un formato legendario para amantes de la música. Como amantes del pasado, estoy segura de que atesoráis una bella colección de vinilos. Y es que nada se puede comparar a la sensación de sacar el disco, levantar la aguja del tocadiscos, ponerlo y que ésta descienda. Ese primer crujido exactamente igual al que escucharon en décadas pasadas y que da paso a escuchar la música con una calidad y autenticidad de la que carecen otros formatos y no digamos ya los digitales. Lo siento y espero que nadie se ofenda, pero yo cuando quiero disfrutar de verdad de un artista o una artista y de su música me tomo mi tiempo y me los pongo en mi tocadiscos. Lo hago ya a modo de ritual personal y os aseguro que lo disfruto de una manera muy especial. Y es que reconozco, y no sé si alguno o alguna más de los que me estáis escuchando os pasa, que no puedo evitar pasar a una tienda sin ir a ver los títulos en vinilo y no digamos ya sin buscar, lo cual he hecho muchísimo de menos con todo esto que ha pasado y espero volver a hacer pronto, en mercadillos vintage. Ahí hay pequeñas grandes joyas que alguien quiso olvidar y que a mí me encanta rescatar y dar un nuevo hogar. Como otras cosas que vuelven a ponerse de moda, podemos decir que este formato goza de una segunda era dorada. Han reeditado muchos títulos y parece ser que no hay artista contemporáneo que se precie que no edite este formato. ¿Será porque los compradores de vinilos somos más fieles a este formato y compramos más? ¿O porque también son amantes de él y de su nostalgia para con el mundo de la música? Pues bueno, no lo sabremos, ¿verdad? No tendremos contestación a esta pregunta, pero bueno, seguro que, como yo, te estás preguntando ¿cómo surge el vinilo y el LP tal y como lo conocemos? ¿Cuál es su origen? Pues a ver, para comenzar a viajar a su historia, no podemos hacerlo de otra forma que escuchando su característico sonido. Estamos en 1857. 1857. ¿Esto no es un podcast que va de los 40 a los 60? Bueno, sí. No es que en este año ya existieran los vinilos o los LPs, no. Sin embargo, como sabes, todo invento tiene sus predecesores. En este caso, se trata del invento de Leon Scott y el fonoautógrafo. Este permitía registrar sonidos en una superficie de hollín. En el 77 estaría el paleófono de Charles Cross, que pretendía grabar y reproducir sonidos, pero se le adelantaría otro invento. Tal vez uno más relevante, ese que más se conoce y que más puede resonar en tu memoria, también por el inventor que lo llevó a cabo, y es el fonógrafo de Edison, que estaría listo para octubre de ese mismo año.
Curioso como dos personas que no llegaron a conocerse y que además estaban en partes totalmente diferentes del mundo, pues pensaron exactamente en el mismo momento del tiempo en crear algo que sirviera para lo mismo. Otros profesionales de renombre, como Alexander Graham Bell y también su hermano, trabajaron en perfeccionar el invento de Edison, creando el grafófono, que él mismo también llegó a perfeccionar. Estos últimos trabajaban con cilindros de cera. Luego, en 1887, Edison utilizó un cilindro de cera sólida en el fonógrafo y un motor de baterías, ofreciéndole potencia a la máquina en lugar de aquella arcaica manivela, por lo que obtuvo resultados en que se reproduciera como un pitch constante. El tiempo va mejorando la tecnología y llegaría así el gramófono. En 1888 surgiría este invento que por primera vez funcionaba, a diferencia del fonógrafo, no con un cilindro, sino con discos de goma vulcanizada de 5 pulgadas de diámetro. La industria musical y nosotros tenemos muchísimo que agradecer a este invento. ¿Os imagináis la vida sin la posibilidad de reproducir música cuando quisiéramos y sin el encanto del vinilo? Yo podría, pero sinceramente prefiero no hacerlo. Emil Berliner y Eldridge Johnson serían los encargados de seguir mejorando este invento, añadiéndole un motor que impulsaba el plato. En 1901 fundaron la Victor Talking Machine Company. Tenían una gran ventaja sobre los demás productos del mercado. Sus discos reproducían hasta 3 y 4 minutos, mientras los cilindros, de los que ya hemos hablado anteriormente, solo 2. Nacerían así los discos de 10 y posteriormente de 12. El formato del disco se hizo tan popular que condenó al más remoto de los olvidos a los cilindros de Edison. Había comenzado la historia de un formato que evolucionaría hasta lo que hoy conocemos. En 1906, el conocido gramófono La Victrola es diseñada y producida en masa por Eldridge Johnson. Hemos preparado un artículo en la web con un montón de imágenes sobre todo esto, incluido el famoso gramófono La Victrola del que os estamos hablando. Así que ya lo sabéis, el enlace, aprovecho esto para hacer esta aclaración, está en la información de este episodio. Y ahora continuamos. Lo interesante de este producto, de la Victrola, era su presentación, que a simple vista parecía un mueble, pero internamente poseía todo el sistema de reproducción de los discos. El éxito de este producto fue increíble. Tanto es así que en 1917 logró vender más de 566.000 unidades. Y ahora, amantes del vinilo y del pasado, me vais a permitir que demos un salto temporal hasta 1919, año en que la patente de los discos expiró y pudieron ser fabricados por otras compañías, fabricando discos analógicos. En 1925 se estandarizó la velocidad a 78 revoluciones por minuto. Otras cosas curiosas, por ejemplo, son las grabaciones de Caruso, un cantante italiano, que se hicieron entre 1904 y 1921 y convirtieron a este mismo en el cantante que primero vendió sus canciones.
Y tras esta breve historia por otros antecesores, nos podemos preguntar, ¿pero cómo, cuándo y por qué llegan los vinilos a nuestras vidas? Tendríamos que esperar hasta 1930, ahora sí ya una década de la que la vida vintage habla, donde la archiconocida compañía RCA compra la compañía fundada, que ya habíamos hablado anteriormente, por Emil y por Eldridge. Y deciden sacar al mercado el primer vinilo de larga duración, conocido como Program Transcription Disc. Este sería de 33 revoluciones por minuto y 1/3. Pero, atención, estaban fabricados en plástico. ¿Qué pasaba con esto? Pues bueno, sus costes eran altos para un país que estaba sumido en la crisis, por lo que tristemente, pues fracasó. Y es aquí donde comienza la búsqueda de ese material que les permitiera fabricarlos a un coste menor. Tras numerosas compañías y numerosas pruebas de diversos materiales, entre los que podemos citar goma dura o ebonita, goma laca, roca caliza o roca de piedra, fibras de algodón, carbón negro, en fin, dan con el grial de los materiales, el vinilo. Aquí también intervienen en circunstancias como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que hace que durante ese contexto haya escasez de materiales como la goma laca que se utilizaba, por lo que el vinilo llega también a salvar esta situación. V-Disc inició la producción de discos de vinilo de 12 pulgadas con velocidad de 78 revoluciones por minuto para las tropas americanas y de 16 pulgadas para la radio. Por aquel entonces, en la década de los 30, los discos se vendían en bolsitas de papel. No os podéis imaginar la fragilidad de esto. Para mediados de 1940, los vinilos de 78 revoluciones por minuto son los discos de preferencia de los DJs y la popularidad de estos es cada vez mayor, especialmente entre las tropas militares durante la Segunda Guerra Mundial. En esta década, Alex Steinwitz, un diseñador de Columbia, convenció a la empresa para que publicase un álbum de 4 discos de este formato de 78 revoluciones por minuto llamado Smash Some Hits by Rodgers and Hart. Lo interesante de esto es que propuso que la carátula llevara un dibujo anterior y unas notas sobre la música en el interior y en la parte posterior. Se convertiría así en el primer álbum con una carátula ilustrada, haciendo historia y dando pie a la industria del diseño de los vinilos que hoy conocemos. Sin duda, un visionario que supo ver el potencial del formato más allá del sentido auditivo. Otro de los avances que harían de los vinilos lo que son hoy es la grabación en estéreo y la posibilidad de su grabación en un solo canal, ya que hasta entonces se hacían 2. El primer disco estéreo es grabado por Arthur C. Keller. En 1948 llegaría otro hito muy importante para el vinilo actual, tal y como lo conocemos. Columbia introdujo el formato LP o long play, con una velocidad de 33 1/3 rotaciones por minuto y un diámetro de 12 pulgadas que podía contener 45 minutos de sonido entre los dos lados del disco, lo cual, como os podéis imaginar, fue una mejora increíble en comparación con los ya desfasados discos de goma de laca. Esta mejora dio lugar a lo que conocemos o podemos conocer como la era de los álbumes. Gracias a ellos, los músicos podían tocar todo el tiempo que quisieran y ordenar las canciones